necesita tener un adenda. No necesario una adenda. Hay entidades que la hacen sí. Pero ¿qué pasa? Viene un problema, porque ya yo saco una resolución como entidad que estoy dando un adicional. Estoy aprobando un adicional. Entonces el contratista puede decir, no me interesa hacer un adicional. Entonces se frustra la adenda. Por eso es que no es necesario la adenda. Es un acto unilateral. El adicional o la reducción es un acto unilateral de la entidad. ¿Que puede someterlo a conciliación arbitraria? Por supuesto. Porque el único que no puede someter a conciliación arbitraria es cuando se trate de obras. El adicional de obra no lo puedes. Pero en bienes y servicios, sí. Tienes el derecho. Pero que se entienda que el adicional es un acto unilateral de la entidad. No es un acto bilateral. Hay entidades que dicen, bueno, que hacen una adenda con el contratista y uno de los considerandos de la adenda es haber aprobado el adicional. ¿Ven? A veces se confunde mucho. Yo no tiene por qué ver adenda. Si quieren, pónganlo. No tiene que ver con la adenda. El gasto se compromete solamente con la resolución, no es necesario la adenda. ¿No? ¿Y por qué puede haber adicionales? Normalmente en el caso de servicios de ejecución continua, los adicionales están relacionados con la ampliación de plazo. Por ejemplo, si voy a tener un mes más de vigilancia, entonces me tienes que pagar un mes más de vigilancia adicional. ¿Cierto? Si voy a tener un mes más de mensajería, entonces tienes que pagar un mes más de mensajería. Si voy a tener uno más de internet, son iguales, todos. Tiene lógica, ¿cierto? Ampliación de plazo. Ahora, puede haber adicionales en un tema de servicios que no afecten la ruta crítica y por lo tanto no generen ampliación de plazo. Por ejemplo, yo puedo tener ahorita un servicio de vigilancia contratado con 10 puestos. Y resulta que por alguna razón se crea una nueva oficina o se amplía un nuevo local. Entonces necesito poner un vigilante más. Eso no va a afectar la ruta crítica. Eso no va a afectar el plazo. Lo que va a haber es que, bueno, si el contrato vence en diciembre y yo tomo la decisión en junio, entonces a partir de julio va a haber un puesto más que voy a tener que pagar. Pero al final el contrato va a terminar en diciembre. Yo no estoy tomando ninguna decisión para que vaya más allá de diciembre. Yo lo que estoy haciendo es aumentando el puesto. Entonces, no todo adicional genera ampliación de plazo y no toda ampliación de plazo genera adicional. ¿No? No necesariamente. A veces están juntos, a veces están separados. Igual también se pueden reducir las prestaciones. ¿No? Igual se pueden reducir las prestaciones. A veces pasa que durante la ejecución del contrato desaparece la necesidad. Pero obviamente como no vas a resolver y cortarlo totalmente, lo que normalmente es hacer es reducir. Por ejemplo, un consejo. Cuando firmen un contrato, el plazo de entrega pónganlo en forma de dos posibilidades. Que el plazo de entrega vence en tal fecha o cuando se agote el monto. Por ejemplo, contrato de mantenimiento, contrato de mantenimiento, un taller de vehículos. Mantenimiento correctivo y preventivo. Preventivo es el que viene, entonces tus controles, le ponen el aceite, el afinamiento, etc. El correctivo es cuando tienes un choque. Entonces, ¿qué pasa si tú tenías más o menos proyectado, no sé, pues, un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo por, no sé, por 30.000 soles o 50.000 soles y viene un choque que te destroza un carro? ¿Qué fue todo tu contrato? ¿Por qué? Porque no pusiste la cláusula que diga que el plazo de ejecución del contrato será hasta tal fecha o cuando termine de agotarse el monto contratado. Entonces, en ese caso, ¿qué vas a hacer? Vas a utilizar la otra parte de la cláusula y vas a decir, como ya se vencieron, eran 30.000 y ya el choque asumió todos los 30.000, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar el contrato. ¿Cierto?
que me va a permitir hacer después un contrato complementario o otro proceso. Porque si no estaría amarrado durante todo el año, pues. O sea, el hecho de que se termine el dinero, si no lo ponen de esa manera, no significa que el contrato no está vigente. Así me explico. Porque lo amarraron a un plazo determinado. Y está bien que lo hayan amarrado a un plazo determinado porque eso dice la ley dice que los servicios tienen que contratarse por 12 meses. Eso lo dice, porque no hay ningún tema de fraccionamiento. Pero si se agota el monto, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar cruzados 12 meses? ¿No? ¿No también se ve en el tema de combustible? El tema de combustible, sí. Pero para las unidades, Sí. Lo que pasa es que puede haber un consumo extraordinario que hace que se agote el monto. Pero si no lo pusiste en el contrato, vas a tener que esperar. No vas a poder contratar y se te arman toda una galleta. Entonces, el tema pasa por poner esa cláusula doble, ¿no? Es decir, eso es muy importante el tema del combustible. Hay muchos casos en que es bueno poner eso. Eso también te va a permitir también reducir para terminar en la ¿sí? Bien, sigamos. Puede ser que estos bienes o servicios tengan que ver con un proyecto de inversión pública. Entonces hay la obligación de cuando haya adicionales o reducciones por un tema estadístico, comunicarle al Ministerio de Economía y Finanzas que esas adicionales son reducciones. ¿No? Lo que no sé es cómo exactamente es la comunicación. Supongo que será la resolución de aprobación del adicional o de la reducción. No hay un procedimiento específico. Ampliaciones de plazo. ¿Por qué procede una ampliación de plazo? Por ejemplo, por un adicional. Clarísimo, ¿no es cierto? Aquí, el arrendamiento. Hago un adicional del arrendamiento un mes y tengo que pagarlo. Si hago un adicional, voy a hacer una ampliación de plazo. Hay adicionales que generan ampliaciones de plazo y hay otros que no generan ampliaciones de plazo. ¿No? Si hay adicional, entonces también se genera ampliación de plazo. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista o por culpa de la entidad. Puede ser que no. Por ejemplo, imaginemos, contratamos el servicio o la adquisición de uniformes. Para adquirir uniformes, para confeccionar uniformes, tienes que tomar medidas. ¿No es cierto? Por más que las medidas puedan estar en las bases igual, no es lo mismo, porque igual en la práctica tienes que tomar medidas. O sea, los sastres tienen que ir y tomar las medidas a paso. Para eso normalmente lo que hace la entidad es acondicionar un lugar de la entidad que vayan a tomar la medida, porque no van a ir pues, todos a la sastrería, porque sería todo un desorden total, ¿no es cierto? Entonces lo normal es eso. Pero ¿qué pasa si la entidad no cumple con acondicionar un lugar para hacer las pruebas? Está en falta. Es culpa de la entidad. Entonces el contratista tiene todo el derecho que le amplíe el plazo, pues está demorando. ¿O qué pasa cuando mandan a imprimir cosas? Para imprimir cosas tienen que entregar al contratista lo que se llama el machote, ¿no? Y si no le entregan, si se demoran en la entrega del machote, o se demoran en la revisión de lo que le han entregado, son causas que son de la entidad, no son causas que son del contratista. Entonces ahí generan las ampliaciones de plazo. ¿No? O puede ser por caso fortuito o fuerza mayor, que compré un vehículo y lo estaban trayendo de Corea y se cae y se hunde el barco. Pero yo verifico, obviamente no voy a estar diciendo cualquier cosa, verifico que se llama el conocimiento de embarque, que es un documento que emite cuando entra el bien al barco, y verifico el número de serie, el número de todo, y verifico exactamente que este fue el que se compró, exactamente este que se vendió. Entonces, hay una causa de fuerza mayor. ¿O qué pasa, por ejemplo, no sé, pues yo contrato la adquisición de mobiliario y de un momento se incendia la fábrica, se prueba que se incendia la fábrica. No le voy a pedir, oye, disculpen el incumplimiento, pues se incendió la fábrica, ¿qué hago?
Porque hay entidades que son así, dicen, no, incumplimiento. Entonces se justifica, todo se verifica que sea un inocente, etcétera, etcétera, entonces eso genera la presión. ¿Por qué? Porque es un caso fortuito. No todos los días están siendo fábricas, ¿no? Entonces todas esas cosas permiten iniciar un procedimiento de ampliación de plazo, ¿no? Un procedimiento de ampliación de plazo. ¿Cómo se inicia el procedimiento? Acá sí hay una solicitud. Acá sí hay una solicitud de parte del contratista. Y para esto, el contratista tiene 7 días hábiles siguientes a la notificación de aprobación del adicional. Aprobaron el adicional, entonces viene también amplíame el plazo. O de finalizado el hecho que genere el atraso o paralización. ¿No es cierto? Entonces a partir de ahí tengo 7 días hábiles. Presento la solicitud. La entidad tiene 10 días para resolver y notificar al contratista. Si no lo hace en esos 10 días hábiles, si no se hace entre esos 10 días hábiles, computado del día siguiente de su presentación, entonces se aplica lo que se llama la denegatoria, el silencio administrativo positivo. Ese es bien peligroso, porque puede ser que la ampliación de plazo no tiene ni pie ni cabeza, pero como la entidad se demoró, se da por error. Tengo mucho cuidado con eso, porque eso puede generar una responsabilidad seria, porque esa ampliación de plazo puede generar mayores costos generales, y ahí va a salir de su bolsillo, porque si se demora, si alguien es responsable de la demora, de la aprobación de esa autorización de ampliación de plazo que no debió darse, pero sí se dio porque hubo una demora, entonces ahí va a haber responsabilidades fuertes, civiles, hasta posiblemente penales, ¿no? Por omisión de funciones. ¿Ya? Con reconocimiento de costos directos y gastos generales debidamente acreditados, ¿no? Si hay una controversia, obviamente se va a la conciliación o arbitraje, ¿no? Penalidades. Miren todos los temas que estamos tocando, ¿no? Hay 2 tipos de penalidades. Las penalidades por demora, demora, y las otras penalidades. La penalidad por mora es muy sencilla. Tenía un plazo para entregar el bien el día 5 y lo entrego el día 10. Desde que tengo 5 días de penalidad, ¿no? ¿Y cómo se calcula la penalidad? Con una fórmula que figura en las bases estandarizadas, en el plan. Muy bien. Pero hay otro tipo de penalidades. Por ejemplo, contrato de limpieza. Penalidad por no venir a trabajar como operario. Penalidad por no venir con uniforme. Penalidad por venir en estado etílico. Entonces también, ¿no? O con sustancias. No se sabe, bueno. Entonces, existen diferentes o en el caso de vigilancia con armas, sin armas, con sus licencias, sin licencias. Entonces hay una penalidad extra. Una penalidad es por demora y otra penalidad es por otro tipo de penalidad. Entonces, ese tipo de penalidad, ambas tienen un límite del 10%. Si llegan hasta el 10% puede ser causal de la solución de contrato. Es el límite que pueden llegar, ¿ya? Ambas pueden llegar hasta el 10%. Llegamos al tema de la resolución del contrato. Estoy explicando rápidamente, si tienen alguna duda puntual me la preguntan, me presento con un montón de temas, ¿no? Quiero terminar con ustedes en 10 minutos. La resolución de contrato es muy importante que se sepa que es una decisión de la entidad, es una facultad, nunca es una obligación. Resolver el contrato nunca es una obligación, es una facultad. Tal es así que la ley ahora le ha puesto podrá resolver, no deberá, sino podrá resolver. Yo puedo acumular el 10% de la penalidad y al día siguiente me entregan el bien. ¿Para qué voy a resolver el contrato? ¿Para hacer un proceso nuevo? ¿Para seleccionar y voy a perder 2 meses más? No tiene sentido. Entonces, tengo todo el derecho como entidad pública a hacer un análisis de costo-beneficio si me conviene o no eso. O sea, en primer lugar, es una facultad de la entidad, no es nunca una obligación, ¿no? Una atribución de las partes.
mismas razones: por incumplimiento injustificado de alguna de las partes o por caso fortuito o fuerza mayor. La causal puede ser por incumplimiento, le han hecho el requerimiento, vamos a ver después cómo se hace el procedimiento de resolución, pero puede por algún incumplimiento se puede resolver el contrato. De ambos lados, ¿no? Al caso el contratista no cumple tus obligaciones, entonces te resuelve el contrato. Acumulas la penalidad por hasta el 10% del monto del contrato en cualquiera de ambas posibilidades de penalidades. También puede ser materia de resultado. O cuando hay una paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación. Esto es más considerado más para el tema de obras, ¿no? Más que para bien, o servicios medio específicos. También el contratista puede resolver el contrato. Cuando no le pagan, puede resolver el contrato. No, esa es la obligación principal, digamos, ¿no? ¿Cómo procede la resolución? Esto es muy importante, porque también hay un acuerdo de sala plena del tribunal que dice: si tú no cumples, entidad, con los procedimientos, con la resolución de contrato y la formalidad establecida en el reglamento, no va a haber sanción. Eso es bien grave, no va a haber sanción. Por más que el incumplimiento sea abiertamente acreditado, no va a haber sanción porque no cumpliste con los fundamentos. Cuando hay un incumplimiento, tiene que haber un requerimiento. Te requiero, estás incumpliendo y te doy un plazo para que cumplas. ¿Estamos? No has cumplido, entonces te doy un plazo para que cumplas. Si durante ese plazo cumple, no se aplican penalidades. Ojo. No se aplican penalidades. Si yo le di un plazo y que estás incumpliendo, durante ese plazo, por ejemplo, un estudio, presentas un estudio, una consultoría, un proyecto de plan estratégico. Presenta el proyecto de plan estratégico dentro del plazo previsto. Pero después le presentan observaciones a ese plan y le dan un plazo para cumplir. Si el contratista cumple dentro del plazo subsanando esas observaciones, no hay ninguna penalidad. No se corre de afuera, no hay ninguna penalidad. ¿Ya? Pero esa observación tiene que ser a través de un documento. Así es. Claro, he revisado todo el informe, todo, y he hecho esas observaciones. Y te doy un plazo de 5 o 10 días. Si tú en esos plazos tú subsanas correctamente, no hay penalidad. ¿Ya? Por más que ya hubo un incumplimiento anterior, porque no presentaste adecuadamente. Se necesita una carta notarial, pero miren, acá yo les quiero aconsejar una cosa muy importante: manejen el tema de la resolución, porque si mandan su carta notarial diciendo que si no cumples en este plazo voy a resolver el contrato, la siguiente carta ya es resolución del contrato. Ustedes no pueden jugar para decir: no, oye, por si acaso te voy a resolverla, por si acaso no. Basta que digan que van a resolver el contrato. Una forma inteligente de tratar a los proveedores es mandándole cartas que no son notariales. O sea, le dicen lo mismo, que te voy a resolver el contrato, pero no se lo mandan notarialmente. Entonces eso los asusta y bueno, y terminan cumpliendo. Y en verdad ustedes no están mandando la carta de requerimiento, porque la carta de requerimiento es notarial. ¿Me explico? Es una forma inteligente, porque si mandan la carta notarial, ya no hay punto de regreso. Ya no pueden decir: no, te voy a dar un plazo más. Ya no, porque la norma dice que la siguiente carta ya es la resolución de pleno derecho. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. El plazo no debe ser mayor a 5 días calendario, en algunos casos más de 15. No más de 15. Pero puede haber casos que no se requieran requerimiento. Por ejemplo, cuando se acumula el máximo de penalidad. Si se acumula el máximo de penalidad, ya automáticamente no tienes que negar y de frente le mandan la carta a nosotros, si es que quieres. Pero también puede haber casos, por ejemplo, imaginemos
En el mes de agosto, en la última semana del mes de agosto va a haber un evento de capacitación y vamos a llevar a todas las oficinas nacionales de FONCODES, la vamos a tener acá a Lima para hacerles un curso de capacitación de 3 días. Entonces, para tener toda esta proyección, hago un proceso de selección para contratar el local donde va a llevarse a cabo el evento, el hotel donde van a estar alojados las personas del evento y eventualmente el coffee break del evento. Todo para la última semana de agosto. Llega la última semana de agosto, vienen las personas, se van al hotel y le dicen en el hotel: no hay sitio, no hay plazo, está todo bien. El local ha sido tomado para otro evento que lo considera más importante desde el punto de vista. Y el coffee break no se aparece. Un desastre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene sentido hacer un requerimiento. ¿Qué le voy a requerir para que mañana me presente el coffee break? Que me lo coma yo, ¿no? ¿O para qué me va a interesar tener las plazas del hotel? ¿O que me va a interesar tener el local? Si el evento era el último. ¿Me explico? No se puede revertir el incumplimiento. Situación de incumplimiento que no puede ser revertida. Ahí le pongo 2 ejemplos, ¿no? Pongo esos ejemplos. La resolución puede ser parcial o total. Bastará la resolución comunicada mediante carta notarial. ¿Ves? Aplica de pleno derecho, de frente. Ya se venció el plazo, no cumpliste, te resuelve. Pero esta resolución puede ser llevada a la conciliación del arbitraje dentro de los 15 días. ¿No? Una vez, si es que no se lleva al arbitraje a conciliación de los 15 días hábiles, se tiene consentida y se ejecuta la garantía, lo que hemos visto. Si se lleva al arbitraje, se verá que resuelve el árbitro. Si el árbitro resuelve infundado, entonces, por lo tanto, se mantiene todo igual, entonces se queda arbitralmente firme y también se ejecuta la garantía. Y se manda sanción al tribunal. Bien, casi el último tema, nulidad de contrato. El contrato se puede declarar nulo por varias razones. Por ejemplo, fue suscrito por el hermano del presidente, por decir algo. O sea, alguien que estaba impedido para contratar con el Estado, ¿cierto? Ese contrato es nulo. O por ejemplo, yo en el proceso de selección estaba en el comité especial y dije: este documento está medio raro, pero como la norma me dice que lo tengo que mandar al órgano encargado de las contrataciones para su verificación y fiscalización posterior, yo continúo el proceso. Y en esa continuidad del proceso termina ganando ese cuestión. Continúa el procedimiento de suscripción de contrato, suscribe el contrato, porque en ese momento no había ninguna novedad, todavía no había terminado el estudio de fiscalización. Se firma el contrato y a los 2 o 3 días se determina que ese documento es falso. ¿Qué ha pasado? Se ha roto la presunción de veracidad y por lo tanto se declara la nulidad de ese posible, ¿no? También es nulo el contrato cuando se suscribe el contrato, interponen el día 5 el recurso de apelación y yo firmo el contrato el día 7, cuando el recurso de apelación estaba en vigencia. Por lo tanto, ese contrato también es nulo, porque la norma dice que una vez interpuesto el recurso de apelación, todo se suspende y todos los actos que se realicen son nulos, incluyendo la suscripción de contrato. Pero también la nueva modificación ha incluido algunas cosas puntuales respecto a la nulidad de contrato. Causales, mayores causales. Una de ellas, que es muy importante, es que cuando suscribas un contrato vía exoneración, y en verdad no debió configurar la exoneración. Dijiste que era una situación de emergencia y después acredita que no era ninguna situación de emergencia. Dijiste que era una situación de desabastecimiento y no era ninguna situación de desabastecimiento. Compraste por secreto militar y en verdad no tenías por qué comprar por secreto militar. En ese caso también es nulo ese contrato. ¿Ya? Y por último, también cuando
piensas tú que al momento de hacer tu contratación piensas que estás fuera de la ley de contratación? Piensas que estás en un contrato internacional, piensas que estás en contratación de actividad, etcétera, etcétera. Convenio de gestión, etcétera. Entonces tú asumes que no necesitas utilizar la ley de contratación. Y después se verifica que sí, efectivamente, debiste utilizarla porque no estabas en el supuesto de aplicación. Por lo tanto, también se contrato. Y llegamos a la contratación complementaria. La contratación complementaria es el contrato que se suscribe con el mismo contratista luego de terminado el contrato. O sea, tiene que pasar la conformidad y el pago para que recién se suscriba el contrato. Por lo tanto, eso hace casi inejecutable un contrato complementario en un caso de servicios. Tú piensas que el día siguiente vas a tener la vigilancia. No, pues porque se supone que termina el plazo de la vigilancia, tienen que presentar la documentación, tienen que revisarla, después de dar la conformidad y recién proceder al pago, que pueden pasar más de 20 días, tranquilamente. Entonces, esas personas que están pensando, no, servicio facilito, nomás cojo mi complementario y continúo, cuidado. El complementario en verdad está pensado ya, como está precisado últimamente, bien claro, es, hago mi proceso de selección. ¿Por qué? Porque se está venciendo el contrato. Hago mi proceso de selección. Si a mi proceso de selección le pasa algo, recién utilizo el complementario. ¿Qué puede pasar? Se puede crear la nulidad del proceso, se puede crear desierto, se puede, se puede impugnar, entonces ahí va a haber una demora, entonces esa demora la voy a cubrir con el complementario. Para eso está pensado. Por eso es que el requisito es que hayas convocado el proceso de selección. Pero puede ser que solamente necesites un mes de complementario. Entonces no es necesario hacer un proceso por eso. Entonces tienes que justificar. El usuario al momento de hacer su requerimiento justificará y dirá, no hay que hacer proceso, solamente lo necesito por un mes. Pero después ya no vas a hacer otro proceso. Pues estaría fraccionado. ¿No? Si dices que no vas a necesitar proceso, entonces no lo haces. Las condiciones para que se aplique son las siguientes. Dentro de los 3 meses culminado el contrato original por única vez. El monto es del 30% como máximo. Pero yo no puedo jugar y decir, ya, primero hago 10, después 10. No, tomo la decisión, 30, 20, 10, la decisión que tomo. Es una sola vez. ¿Ya? Por si acaso. En tanto culmine el proceso convocado, salvo que se agote la necesidad. O sea, el ideal usuario tendrá que sustentar y decir, no necesitas hacer un proceso, solamente necesito un adicional de un mes. Por esta razón. ¿Ya? Con eso es suficiente. También la modificación de la norma ha determinado que en contratos de consultoría de obras no cabe contratación complementaria, menos en obras, ¿no? En obras ni en consultoría de obras cabe contratación complementaria. Y como es un contrato nuevo, necesariamente tienes que presentar constancia de no estar inhabilitado. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, el día 5 firmaste el contrato y el día 7 te inhabilitaron, tú no tienes ningún problema en ejecutar ese contrato. Pueden ser adicionales, ampliaciones de plazo, puede ser todo. Pero cuando ya firmas un contrato complementario, ya te van a decir estás inhabilitado. Ahí sí, ¿ya? Por si acaso, porque es un contrato nuevo. ¿Ya? Y tiene que estar inscrito en el RNP y en caso de garantías se tendrá que presentar las garantías. Y por último, para terminar, la responsabilidad del contratista. El contratista tiene una responsabilidad en caso de bienes y servicios de 1 año por vicios ocultos. Durante ese año se mantiene la cláusula arbitral, por más que ya terminó el contrato, se mantiene en el aire la cláusula arbitral porque puede recurrir a la conciliación o al arbitraje si es que hay un problema de vicios ocultos. Y también es una causal de sanción si el proveedor no cumple con subsanar esos vicios ocultos, por más que ya pasó la ejecución del contrato. ¿Ya? Muy bien, si no hay alguna pregunta, con eso ya hemos terminado. He pasado 5 minutos de lo que les dije. ¿No tienen alguna otra pregunta? ¿No? Sí, dígame. Nosotros hicimos un contrato con un proveedor por 2 años. ¿Por 2 años? Sí. Bueno, el contrato terminaba el 24 de marzo, pero se agotó el
horizonte el 13 de enero. ¿Ya? ¿Qué objeto era? ¿Verdad? ¿De qué era el contrato? Por servicio. Ya. Y era como seguro, traslado de valor. Traslado de valores, ¿ya? ¿Se agotó? ¿Por qué se agotó? ¿Cobraron de más o qué? No, se incrementó la recaudación, ¿no? Y entonces hay un máximo, un mínimo, y sobre eso ellos adicionan un importe máximo. Pero esas son sus condiciones, porque son solo dos en el mercado, ¿no? Sí, y de los dos uno solo se Sí, a mí no me gusta trabajar con el. Sí, bueno, entonces entonces empezamos un contrato complementario, ¿no? Requerimos el servicio. Pero no tenías, pero sería el plazo no se había vencido. O sea, se había agotado el monto, pero no se había vencido el plazo. Claro. Y no pusieron eso en el contrato. Cualquiera de los dos pusiera primero. Sí, Puso. Ahí, entonces terminó el contrato. Ya. Pero este servicio está fideicomisado, Ya. ¿no? Entonces, el fideicomiso ha terminado el 9 de febrero. Pero mientras se infiere matrimonios, el contrato de fideicomiso te dice 180 días más, 6 meses más. Entonces, y el fideicomiso obliga a que contratemos este servicio, ¿no? Ahora, cuando hicieron la convocatoria en las bases, se determinó que ese contrato estaba sujeto al fideicomiso. Sí. Ahí. O sea que el contratista sabía eso. Ajá, sí, correcto. Pero, ok, el contrato complementario se ha firmado, o se inicia, fecha de inicio es el 8 de febrero, ¿Ya? fecha que se hizo el último pago. Se hizo el último pago, ¿ya? El mismo día. Debe ser el día siguiente, pero bueno. Claro, entonces hay una diferencia también como de tantos días, 24, 25 días. Entonces, mi consulta es esa diferencia, cómo se puede pagar, ¿no? Cómo sustento para... Ese es el problema, pues, porque como el tema de servicios va a haber un hueco siempre. Bienes no, también, pero servicios sí va a haber un hueco siempre. ¿Cómo haces? Es muy complicado, ¿no? Porque se supone que no debiste tener durante ese tiempo tu vinculación contractual. Ahora, para el complementario tampoco no sabemos, no sabemos cuándo realmente va a terminar. Tendrá que hacer algún aviso, ¿no? Por algún lado, llegando a un acuerdo con el contratista para que cancele su monto. Porque si no te va a ir a un arbitraje que te lo va a ganar. Un arbitraje que lo va a ganar por el diferente situación, pero lo va a de todas maneras. ¿Hay la posibilidad de un reconocimiento de deuda? Sí, pero vía arbitraje. Mejor. Porque si no le va a venir tu auditoría y te va a decir, ¿de qué estás reconociendo? Entonces ahí va a venir el tema, ¿por qué firmaste con otro complementario? Si ya comienzas a escalar, por supuesto. Es ponerte mucho en vitrina, ¿no? Porque dices, ¿por qué hiciste el complementario? Ya comienza el problema. No tenía la facultad para hacer el complementario. Realmente no podía firmarlo porque no había terminado. Tú lo que quieres es cubrir con ficha anterior. Entonces, eso yo creo que debería ser una especie de negociación con el contratista y ver alguna forma de pasar, entre comillas, una adicional a la estructura de la cartera. Ese es el consejo que te daría, porque no veo otro.